Es una estrategia exclusiva para los novatos y le debe aprenderla. Hola a todos amigos, este video es para los quienes comercian en la plataforma All in Trade. Les quiero enseñar una nueva estrategia interesante que valdrá para cada uno de ustedes y no importa si son novatos o profesionales. No creo que haya un video de tal estrategia, pero de verdad es simple y eficaz. Además trataremos de aumentar el depósito una media veces como mínimo para la sesión de hoy. El primer convenio ya está abierto y por eso analicemos la situación. ¿En qué se basa la estrategia? Primero necesitamos añadir el oscilador. Para eso, en la lista de los índices osciladores encontramos el que se llama Momentum y hacemos un clic para añadirlo. Todos los parámetros se mantendrán estándares. Ahora analizamos el gráfico. Primero vemos que la dirección general es hacia arriba, los mínimos y máximos locales suben constantemente. Es la tendencia hacia el 100% de arriba y comerciamos solo de acuerdo con la tendencia. Pero por si acaso abrimos otro convenio adicional y del punto de la entrada en los convenios sirve la ruptura del nivel de resistencia. En este fragmento vemos la acumulación de la cierta zona del gráfico. El gráfico no pudo 3 veces superar el nivel, pero en cuanto el gráfico superó el nivel, la dirección siguió arriba, aunque no es más que una corrección. Puede ser así. Lo más importante es que el gráfico se resalte desde el nivel y entonces ganaremos. Abriremos un convenio más. Les marco la zona de aprobación corriente, que antes era la de resistencia. Desde esta zona se supone que el gráfico se moverá de esa manera hacia arriba. Ojalá así sea. Esperemos. Y como notan, el balance era capaz de admitir la apertura de 3 convenios, es lo que hice yo. Pero especialmente si comercian según esta estrategia por primera vez, les aconsejo abrir 4 convenios, aunque resulten todos perdidos. Pero podemos asegurarnos de que la estrategia funciona, aunque no desde la primera vez ni desde el primer convenio, pero sí funciona. Es que abrimos el primer convenio demasiado pronto, luego abrimos otros 3 convenios en un lugar correcto desde el nivel. Por eso al final ganamos dinero. Y todo es perfecto. En general la tendencia es hacia arriba y sigue así, es que el último mínimo local está más arriba que el anterior y ahora vemos la tendencia a seguir arriba. En el índice momento vemos los cruzamientos de las líneas. Eso comprueba que la tendencia será de subida. En el índice hay 2 líneas, la línea azul, que es la rápida, y la naranja, que es la lenta. Se las explicaré pronto. Y en esta situación concluimos el convenio de compra. El precio ya rompió el nivel de resistencia. Vamos a analizar esto todo minuciosamente. Miren, vemos la tendencia es hacia arriba y los mínimos y máximos locales suben. Todo esto en general dice sobre la tendencia hacia arriba y por consiguiente el convenio también es de compra. Les recuerdo la importancia de comerciar de acuerdo con la tendencia, especialmente para los novatos. La cosa es que comerciando contra la tendencia puede llevar más riesgos que comerciando de acuerdo con la tendencia. A ver, no de una pequeña vuelta, pues veremos si el convenio será exitoso, pero por si acaso habrá otro convenio de compra desde el nivel de aprobación. Volvemos a analizar. Miren, se nota claramente el nivel desde el que el precio se resaltó una sola vez. En aquel momento hubo la reacción hacia abajo, pero el gráfico volvió hacia el nivel y lo rompió con ese vela tan grande. Ahora se espera la continuación de la dirección hacia arriba, aunque tal vez el gráfico vuelva a probar el nivel. Mientras tanto, en el índice momento vemos lo siguiente, las líneas se cruzan en ese punto y la línea azul cruza la naranja desde abajo hacia arriba y pues está sobre la línea naranja, la tendencia es hacia arriba. Y en cuanto la línea azul está debajo de la naranja, la tendencia es hacia abajo. Abrimos las velas de 5 segundos y esperamos la reacción y el resultado del convenio. Y el resultado es, pues ganamos $1,476 con el segundo convenio, que resulta muy seguro. Miren esta vela chula con la sombra grande debajo. Pues seguimos adelante, amigos míos. Y en este gráfico veo una buena situación para abrir el convenio de compra. Analicémoslo todo. Primero, veamos el gráfico en general.
Pues se nota la tendencia hacia abajo, pero hace poco se ha cambiado hacia arriba. En ese punto vemos el cambio de la tendencia. A partir de ese punto los mínimos y máximos locales suben y por lo general la tendencia es hacia arriba. Además, se nota la zona de aprobación. El gráfico está cerca de esta zona. Ahora les marco esta zona. Exactamente desde la zona de aprobación abrí el convenio de compra. Que creo que el gráfico subirá mucho resaltando desde esa zona, pues veremos. Em, pues en el índice momentum la línea azul está encima de la naranja, significando la tendencia hacia arriba. Exactamente por eso el convenio es de compra de acuerdo con la tendencia. Si analizamos con más detalle este nivel, se marca con varios toques del precio del mismo. Es de resistencia en esos puntos, pero luego se hizo de aprobación. Y ahora el gráfico está resaltando desde su límite más bajo, que es también el nivel de aprobación. En general seguimos la tendencia hacia arriba. Todo es bastante simple. Y ahora podemos pasar a otra situación. Miren amigos, aquí veo la posibilidad de abrir el convenio de compra, pero no antes de marcar el último nivel de resistencia y cuando el precio lo rompe. Primero marcamos este nivel con la línea horizontal, miren. Ya aquí está. Sí, ahora lo ven. En esa zona vemos el último nivel de resistencia. En cuanto el precio lo rompa, eso significará que podemos abrir el convenio de compra. Es que ahora, a pesar del índice en el que la línea azul está encima de la naranja, va a riesgo de que el gráfico solo se resalte desde el nivel sin romperlo, como por ejemplo en este momento del gráfico. Veremos el nivel a lo largo de la historia del gráfico. Sí había varios resaltos, pero de todos modos espero la ruptura del nivel que acaba de ocurrir. Perfecto, ahora sin duda alguna abro el convenio de compra. Creo que están de acuerdo conmigo. Esperemos. Supongo que venlo todo con sus propios ojos, amigos. Los convenios son preciosos. Si quieren comenzar conmigo, no se olviden a unirse a mi canal Telegram, que es gratis. El enlace al canal se lo dejo debajo del vídeo en el comentario fijado. Hoy hemos tenido un par de sesiones de convenios exitosos. Felicidades, amigos. Consigan los mismos resultados y que tengan suerte. Muchas gracias. Chao.